nos puede suceder la misma cosa. Muy buenas noches, estamos en una nueva emisión de Luces y Sombras de nuestra historia. Les recuerdo los teléfonos para que se comuniquen y nos dejen sus mensajes, sus opiniones. Son 4371-4740. Nos pueden mandar también WhatsApp al 11 22 62 77 28. También estamos transmitiendo en vivo en nuestras páginas de Facebook, así que también nos pueden escuchar y ver por ese medio. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente interesante, que es el genocidio. El genocidio a lo largo de la historia. Le vamos a preguntar, le vamos a dar la bienvenida al doctor Javier Garín. Buenas noches. A Pablo Martínez Amec, y estamos esperando a Pepe Muñoz Aspiri. Bueno, Javier, ¿qué nos podés decir acerca del concepto de genocidio? Bueno, es un concepto que se va delineando a través de la historia, sobre todo con la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Ya venía de antes, en realidad, la discusión, pero con el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial, cuando se constituye la Organización de las Naciones Unidas en 1948, una de las cuestiones que se propone es prevenir de manera permanente y sancionar el delito de genocidio, que hasta ese momento ni siquiera existía como delito. Lo que existían eran hechos, obviamente, de derecho penal común. Sí. Pero la dimensión de la Segunda Guerra Mundial, con millones de víctimas, de diversos hechos de masacres varias, llevó a la necesidad de que se tipificara. Porque, por ejemplo, sabemos que una de las características del derecho penal es el principio de legalidad. ¿En qué consiste esto? Que no se puede imputar a una persona de un delito si no tiene, ese delito no está tipificado, si no está descrito como delito en una ley anterior al hecho. Sí. Ahora, sucede que muchos de los hechos que se juzgaron en Nuremberg, por ejemplo, imputados a los jerarcas nazis, estos alegaban no solo que no habían cometido delitos, sino que habían cumplido la ley, por ejemplo, las leyes raciales que había sancionado Hitler. Entonces se planteaba una cuestión: ¿cómo se juzga cuando no hay una ley previa? ¿Cómo se juzgan crímenes de guerra cuando, por ejemplo, las convenciones de guerra establecían los delitos pero no fijaban penalidad? Entonces faltaban todo para crear un derecho penal internacional para poder juzgar a todos estos criminales. No había el marco jurídico. Entonces, una de las cuestiones que se plantearon fue, primero, una invocación a los principios generales de la humanidad, digamos, del comportamiento humanitario. Algo se tiene que sancionar, porque no sancionarlo implicaría una repugnante violación de la conciencia humana. Entonces, ese fue uno de los argumentos teóricos que se utilizaron, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg. Algo un poco forzado, porque no había, como digo, antecedentes. La segunda cuestión fue regularlo para el futuro. Y entre lo que se propuso la Organización de las Naciones Unidas fue sancionar una convención para erradicar, prevenir y castigar el delito de genocidio. Y ahí se encontró con dos posiciones muy contrarias, que fue la de los países occidentales, que planteaban el delito de genocidio con un concepto amplio, sí, y la de la Unión Soviética, que decía no, todo es genocidio menos la persecución por motivos políticos. Entonces no podemos sancionar como delito de genocidio cuando se masacran grupos por motivos políticos. Muy conveniente, entonces, ¿no? Claro, entonces se excluyó por presión de la Unión Soviética, porque si no, no se firmaba la convención,
hubiera tenido mucho menos alcance, se excluyó el tema de los delitos, de la persecución a grupos políticos. Y la definición de genocidio, ¿no? ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Sí, se escucha bien. La definición de genocidio en esta convención, que es la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, es la siguiente. Esto es importante porque muchas veces la gente no lo sabe, entre otros motivos porque el lenguaje común, y especialmente en Argentina, a raíz de la dictadura militar, se habla comúnmente de genocidio, pero en realidad ese no es el concepto jurídico de la Convención Internacional, porque no hubo en la Argentina ninguno de las finalidades que establece el delito de genocidio. Acá lo que podemos decir es que está expresamente calificado como delitos de lesa humanidad los que se cometieron en la Argentina, pero no es jurídica la calificación que se le ha dado incluso en fallos de algunas de las cámaras federales que intervinieron en los juicios de lesa humanidad, en donde se dice homicidio, violación, secuestro en el marco de un genocidio. Y en realidad el genocidio no comprende la persecución política, por esto que estoy señalando. Sí, que dijiste antes. Que tiene más que ver con la cuestión étnico-racial. Claro, exactamente. Dice, Perfecto. artículo 2, en la presente convención, dice esta convención sancionada por la Asamblea General de la ONU por resolución 96 del 11 de diciembre de 1946, se declara que el genocidio es un delito de derecho internacional. Y en esta convención se lo tipifica y dice, las partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempos de paz o en tiempos de guerra, es un delito de derecho internacional. Esto significa, aun cuando un país no esté en guerra, sí, y fronteras adentro decide perseguir a un grupo étnico, racial o religioso para exterminarlo, eso igualmente no es un delito de derecho interno, es un delito de derecho internacional y se juzga ante la Corte Internacional, Penal Internacional. ¿Se comprende? Sí. Entonces dice, en la presente convención se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación. Es una enunciación, es una descripción enunciativa, digamos. Sí. Porque lo que interesa no son en sí los actos que están puestos a título de ejemplo, sino la finalidad seguida. Lo que caracteriza al delito de genocidio es su finalidad, que son actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Está muy claro porque ahí uno se da cuenta que no aplica, digamos, al caso de los delitos de la última dictadura cívica. Lo que se hace como extensión es que por ser jóvenes, era una etapa etaria de la juventud de los 70 que fue castigada como derecho, como entendido como genocidio. Bueno, es un buen punto. Quiero aclarar que, digamos, esta cuestión jurídica, técnica, no influye en nada en el castigo ni en la sanción. Por supuesto. Porque ni en la prescripción, ni en la imprescriptibilidad, ni nada. No es menos terrible, digamos. No, pero no solo por eso. Desde el punto de vista jurídico, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Es decir, y el genocidio es uno de ellos. Pero, digamos, el solo hecho de una masacre sistemática, tortura, violación, asesinato, cometidos desde el Estado, como se hizo en la última dictadura, ya de por sí constituye un delito de lesa humanidad. No hace falta catalogarlo como genocidio. Sí. ¿Se entiende? La búsqueda de catalogarlo como genocidio ha tenido ribetes no tanto jurídicos cuanto políticos, por esto que señala Martínez Pablo. Y de la misma manera, por motivos políticos también, y para defender su propia política interna, la Unión Soviética, que realizó persecuciones de grupos políticos, sí, claro. Se opuso terminantemente a que eso se incluya en la definición del delito de genocidio. Y pongo algunos ejemplos de lo que es el genocidio, porque
muchas veces no lo comprendemos. Al buscar erradicar, destruir completamente un grupo humano, Sí. se pueden utilizar distintos métodos. No solo es la matanza. Por ejemplo, la esterilización forzada es una forma de genocidio, porque Claro. impide al grupo, aunque no lo mate, la le reproducción. impide su reproducción. Dice, matanza de miembros del grupo. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Es decir, no se los mata, pero se los deja totalmente incapacitados mediante una lesión grave, ¿no? A su integridad física o mental. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Un ejemplo, el caso de los indios Quilmes, que fueron trasladados por los españoles desde... 4.000 kilómetros Claro, a pata. sí, pero además de un clima seco y cálido a la orilla del Río de la Plata, donde en pocos años se extinguieron, ¿no? Más los que se murieron en el camino, obviamente. Exactamente. Sí. Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo. Eso es otro caso típico de genocidio, ¿no? Yo comentaba el otro día que en Perú, Fujimori distribuyó vacunas supuestamente contra enfermedades infantiles que en realidad contenían la cepa de un virus que producía esterilidad, claro, producía la formación de quistes en las niñas que las volvía estériles, ¿no? Qué locura. Y esto se hizo con financiamiento internacional, ¿no? En Porque África cobraron para esterilizar Sí, a las sí. niñas de ciertas tribus o ciertas etnias del Perú. Medidas, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Bueno, si bien no se los mata, ¿qué pasa? Se los despoja de su identidad. Es decir, los niños nacidos, por ejemplo, entre los gitanos, se los sacan y se los dan a otros para que no sean gitanos. Entonces, eso también es parte de una práctica de genocidio. Bueno, quedó muy claro entonces que la intención es exterminar o borrar una etnia, raza no se dice más, ¿no, Pepe, ahora? Etnia. No, Enya. Claro, es más... Igualmente, yo quisiera completo. como Sí. darle el viso de realidad, porque detrás de todo esto no está al margen de las relaciones de dominación. Por supuesto. Y esto ha sido, sobre todo de la preeminencia del imperialismo inglés a mediados del siglo XIX, digamos, había toda una lectura que no por progresista, porque Eric Hobsbawm saluda mucho las dos celebraciones de los acuerdos de Ginebra sobre derechos humanos, sobre todo qué hacer con los refugiados, con las sociedades civiles. Por lo menos se había logrado atemperar que las guerras fueran entre ejércitos y no abocar a los civiles. ¿Qué pasó? En 1870 Prusia le dio un baile a Francia terrible a la Tremendo. guerra franco-prusiana. Lo pasó por arriba. Exactamente, que le permitió construir al canciller Otto von Bismarck, el canciller de hierro, la reunificación de 19 monarquías. Sí. Y la reacción en Francia fue l'affaire Dreyfus, el caso Dreyfus, con la la affaire famosa J'accuse d'Émile Zola, en donde por ser un judío oficial superior se le vendieron todo batata respecto de que había vendido servicios de inteligencia, fue condenado. La Sí, prisión todo de en base a mentiras, porque el verdadero espía era un noble, que no recuerdo ahora el... Y es interesante porque cómo ha evolucionado todo esto cuando se pensó que en la Primera Guerra Mundial iba a ser una confrontación después del ascenso. Después, sobre fines de la Segunda Guerra Mundial del siglo XIX, surgieron tres potencias frente al declive británico. Japón en Oriente, Estados Unidos de América con la ampliación de la frontera después de la Guerra Civil y Alemania. Alemania reclamó un espacio vital para la colocación de sus excedentes imperialistas, para lograr ser un imperio como correspondía, y esto llevó a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que a último momento sacaron del eje del imperio austrohúngaro, el imperio alemán, e Italia con una compra entre gallo y medianoche de Italia que se alineó muy tardemente, y una definición tardía con Wilson sobre el final de la Primera Guerra Mundial, pero digamos lo que se pensó que iba a ser una serie de pequeñas bataholas y que la tecnología iba a poner que en menos de 6 meses hubiera una resolución, llevó más de 4 años y a una salida
humillante para Alemania, como fue el acuerdo de Versalles, que no hizo más que generar lo opuesto de lo que se había propuesto. Los franceses, como habían tenido el grueso de los combates en su propio territorio, recordemos, Silencio en la noche ya está, y lloran las madres, los niños en los campos de Francia, digamos. Sí, para Francia fue la primera guerra fue fue terrible, digamos, con el caso de Verdún y la escalada de objetivos, pero digamos, fue humillante las condiciones, no haciendo más que comprometer una salida supuestamente democrática como iba a ser la República del Weimar. Esto permitió, digamos, el derrumbe del sistema imperial de los Hohenzollern, digamos, en el Bismarck Guillermo II, creó la República del Weimar, pero con ella también vino toda una doctrina que es la de Carl Schmitt, sobre la teoría de la Constitución, en donde plantea que la dialéctica real de la política es la hipocresía de la Revolución Francesa, porque la dialéctica es amigo-enemigo, nunca hay neutros. Uno ve tácticamente los elementos, por supuesto una visión, pero no deja de tener elementos prácticos que se ven cotidianamente en la vida de hoy. Como quien detenta el poder, miremos cómo se puede hacer una teoría guerra. la levantó Ernesto Laclau también, También la levantó Laclau, digamos. La levantó Laclau, cuidado con eso. Chantal Mouffe más que Laclau, pero independientemente... Bueno, era la mujer de Ernesto Laclau, por eso era digo, un equipo, hay componentes reivindicables en la cosa, porque salta la hipocresía Aparte es un tipo muy interesante, Carl Schmitt. Exactamente, porque la gran potencia hegemónica que nace del derrumbe de la Unión Soviética pretende establecer una paz americana en los hechos, invocando los valores y principios que hemos planteado aquí. De hecho lo hizo y fracasó. Y cuando se plantea con Bush la invasión de Irak, bajo supuestos elementos de agresión masiva, digamos, ahora también punitivamente Trump utiliza el mismo recurso de tener aliados pasando por fuera del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e imponiendo bombardeos con misiles. Entonces, digamos que hay como una práctica de los poderosos que reniegan el multilateralismo, que es la única manera que vamos a lograr compensar. Porque si no, nuevamente, los países periféricos no tenemos escucha respecto de nuestras reivindicaciones, de nuestras asimetrías, de nuestras descompensaciones, y somos juzgados eurocéntricamente, decíamos en el pasado, nosotros ese concepto de la antropología, del endocentrismo, en donde los poderosos, a partir de sus supuestos implícitos y verdades universales, te las imponen mecánicamente. Todo eso es verdad, pero hay algo que no podemos caer en un relativismo tal que digamos, bueno, en realidad no masacrar a la gente es una imposición cultural de Occidente. Dejémonos, o sea, yo lo que quiero ¿Al-Assad es un tirano como se lo invoca en Occidente? No, eso es otra cuestión. Ahí estamos hablando de masacrar a la gente es una imposición cultural de Occidente. Eso es un criterio bastante particular, porque, por ejemplo, que vos te escuché muy atentamente, ¿no? Nadie está criticando lo que significó Hiroshima y Nagasaki y lo que fue la monstruosidad de las guerras coloniales que no solamente impone todavía Estados Unidos, sino la que ha tenido la vieja Francia. Bélgica con el Congo. No, lo del Congo, perdón, no fue Bélgica, fue un rey de Bélgica. Fue un rey de Bélgica, eso no los exime. Pero, digamos, Francia en lo que fue en Argelia, lo que fue en la Indochina, y lo que sigue siendo actualmente Francia en el África subsaharica. Es interesante el tema del término genocidio, porque se habla también del genocidio americano. Entonces, cuando hablamos del genocidio americano, en primer lugar, que cuando llega a Europa acá, gran parte de las víctimas son por la imposición, entre comillas estoy diciendo, de enfermedades para las cuales no tuvieron formas de defensa. Y otras, porque nadie es tan idiota de reventar y matar a la gente que puede ser servidumbre. Los mataron de otra forma. En esa caldera de hombre que podría haber sido las minas del Potosí, que consumían gente constantemente. Las leyes de Indias, bueno, lo dejemos de lado, pero nadie vino acá con una voluntad de exterminarlos. Es más,
de una forma dramática, hubo un cruce entre todos que nos dio lo que somos en estos momentos, que se llama la raza cósmica, un cruce que fue el mestizaje. Es decir, ¿qué es verdaderamente el genocidio? ¿Que uno busca el exterminio del otro? ¿Verdaderamente? Sí, lo hubo. Y hubo culturas que buscaron el exterminio del otro, que lo buscaron. No sé hasta qué punto puedo hablar yo de la dictadura de genocida. Acá se buscó liquidar al otro, sí, pero estoy tomando tus palabras. No se lo buscó liquidarlo físicamente. Fue dónde? liquidarlo acá en la Argentina y en otros lados. Fue liquidarlo mentalmente. Y lo liquidaron mentalmente. ¿En la dictadura, decís vos? Sí, en la dictadura y posterior a Siria. No puedo, discúlpame, no lo puedo dejar pasar por el hecho Bueno, de que yo soy abogado de víctimas que han pasado. Yo pasé por un campo de concentración. Y de, como el es, y de Vesubio, familiares. testimonié en 2. Macanudo, pero acá no se ¿por qué trató- son 40 millones de habitantes? No, Perdón. cuidado, estoy tomando el Perdón, argumento Pepe, pero no es del una cuestión adversario. estadística, ¿eh? No es una cuestión estadística. Sobre digamos, hubo una clara intención de exterminar un grupo social por motivos políticos. Eso no me cabe duda. Y lo hicieron de manera sistemática en la dictadura mediante un sistema de comandos, subcomandos, Ahora te lo hacen de otra forma. Bueno, no importa, pero importa. Importa porque ganaron. Claro, pero no podemos comparar, digamos, lo que ocurrió en la dictadura con lo que pueda estar ocurriendo ahora. Y lo que pasó en ese momento fue un plan sistemático de exterminio. Después podemos discutir si fueron el 30.000, si fueron 25.000, la verdad que esa discusión me tiene sin cuidado. Es como la discusión. Pero para mí también 9.000 comprobados es un número, muchachos. Claro, ¿qué te parece? En 3 meses de guerra con la principal potencia del mundo después de Estados Unidos, en 3 meses perdimos 649 hombres, y después vos tenés comprobados, que lo dicen ellos, 3.000. La pucha, que eran 3.000 guerrilleros. Hay una nómina de 9.000 en el Nunca Más, pero eso, la verdad, pensar que esos son todos los desaparecidos. No lo estoy diciendo yo, estoy diciendo lo que ellos invocan, no creer, es no entender lo que pasó acá, porque hubo cantidad de gente en los campos, en las provincias, en el interior, cuyos familiares jamás los denunciaron. Jamás los denunciaron. Y lo importante no es la cantidad, después no aparece el número, sino después el aparece sentido, uno en Canadá, un científico, y dicen, ven que los desaparecidos en realidad no están desaparecidos, por uno que apareció que fue denunciado por error. Entonces está claro, yo he escuchado testimonios, me lo han contado en persona, gente que ha hecho las denuncias, de cómo hicieron pelota a los familiares, cómo los tiraron al río, cómo los masacraron. Entonces, la sesión de la tortura. Yo pasé facilísimo lo que hicieron con el primero, pero sobre todo con el último, que era judío, el ruso, de un sadismo, de una cosa no se puede creer, es inenarrable. Como dice muy bien un texto, digamos, es imposible de trasladar, ¿viste? Como un sobreviviente de Auschwitz. ¿Qué puede explicar? No se puede explicarlo, es inenarrable. Ahora, obviamente, vos lo comparás con 6 millones de muertos en el holocausto nazi. Es cultural cuando yo te digo pero que no es cultural. Es una cuestión de número. A ver, no, pero es un problema de proporciones, sí. Porque, ¿cuántos muertos soviéticos hubo en la Segunda Guerra Mundial? 20 millones. Sí, entre 29 y 35 millones plantean los historiadores de la Royal Air Force y la Royal Navy, que son los historiadores más fidedignos de todos, los ingleses. No los Anderson, los digamos, los tipos de la venta izquierda, sino los tipos que son anticomunistas en serio. Los historiadores la Rusia plantea 27 millones, es de una proporcionalidad, más de 60 millones en la Segunda Guerra Mundial, 10 millones de militares y 6 millones de civiles en la Primera Guerra Mundial, más de 60 en la Segunda Guerra Mundial. Pero no vayamos tan lejos. Estados Unidos están convencidos de que están luchando por la libertad y la democracia. Hay 1,5 millones de muertos en Irak, 500.000 en Libia, sembrando una desestructuración de toda la... ¿Y los que hay ahora en Siria? Y 300.000 ahora en Siria.
O sea, una problemática, aparte ya comprobado, porque hoy los parques son de armas norteamericanas, que el famoso ejército islámico, el ISIS, o como lo queramos llamar, montado por ellos, por la CIA, por la Fundación Clinton, que con su aliado Arabia Saudita, etcétera, etcétera. Entonces la interna del islamismo también tiene contra Irán es una cosa absolutamente irracional, porque aparte lo que podemos decir, está absolutamente al margen de todo esto. Lo que podemos sí aseverar sin asomo alguno de duda es que los genocidios que se castigan son los de las potencias vencidas. Exactamente. Porque hubo los crímenes de guerra y genocidios cometidos por los vencedores, rara vez se han castigado. Estados Unidos lanzó las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Me acabo de referir a eso. Y hasta el día de hoy. Y los crímenes que en sus guerras coloniales, como puede ser, por ejemplo, Corea, es un secreto, un secreto de Estado. Nicaragua, los muertos de la Segunda Guerra Mundial posiblemente sean 350.000, a lo mejor 100.000 más. Pensemos tan solo que el remanente de la reactividad, que fueron distintas. Nagasaki fue descentrada y con un determinado tipo de uranio. Y Hiroshima de ese tipo de bombardeo sobre Hiroshima solamente. Así que los muertos de la Segunda Guerra Mundial de los Estados Unidos de América son los mismos de lo que en la masacre de 2. Me disculpas, amigo, que yo te pueda ingresar lo que se llamaba de una forma eufemística guerras de baja intensidad que se hicieron durante la Guerra Fría, que se hicieron, porque eso me toca a mí, porque yo estuve en Nicaragua, ¿no? Que se hicieron en toda Centroamérica. Y que sigue existiendo en cierta forma. Estábamos hablando de Guatemala, donde se hicieron cosas monstruosas, obviamente en Nicaragua, que tuvo una respuesta, que fue el sandinismo, en El Salvador, que ahí lo tuvimos a Facundo Martí, e inclusive mismo pueblos con la United Fruit, en formas de explotación monstruosas. No te lo voy a explicar a vos, le estamos escuchando a los docentes, ¿no? En la forma que era explotada esa gente. Genocidio que inclusive estamos viviendo nosotros en este momento. Por favor. Tenemos que ir a una tanda. Y vamos Poner la tanda porque empiezan los tiros. Vamos con un tema de Invisible, la llave del mandala. Somos la tecnología puesta al servicio de la información. La vanguardia en comunicación. Radio Sónica. Radio Sónica. La radio más escuchada de Internet. Bueno, volvemos con este temazo de Invisible, la llave del mandala, que lo estábamos disfrutando acá con Pablo, como los dos como locos. Bueno, yo quería hablar un poquito, si tenemos que hacer un recorrido histórico, por lo que fueron los genocidios a través de la historia mundial. El primero que se da en el siglo XX es el genocidio de Namibia, más conocido también como la masacre de los cráneos. Este genocidio sucedió en el año 1905. Recordemos que en 1884, en el Congreso de Berlín, se da el reparto del África. Este reparto de África se da porque las grandes potencias ya habían tenido hace muchísimos años ocupación efectiva del África. Pero, digamos, en lo jurídico no tenía ningún tipo de asentamiento legal. Entonces se da el reparto entre las grandes potencias: Inglaterra, Francia, Alemania. Namibia, Togo y Camerún van a quedar en manos de los alemanes. Este hecho tan terrible se la conoce como la masacre de los cráneos porque fue una decapitación masiva de las etnias que vivían en Namibia. No recuerdo, los nombres son muy difíciles, porque son nombres africanos, pero eran dos etnias muy importantes que fueron masacradas, fueron decapitadas e inclusive se hizo a las mujeres limpiar los cráneos que a veces podían ser hasta de sus propios familiares. Estos cráneos fueron enviados al Kaiser, Guillermo II, con toda una intención de estudiar cómo eran las razas supuestamente inferiores.
Antropología física. Claro, por eso es que se lo considera, justamente por lo que decía Javier antes, el primer genocidio, porque lo que se intenta es hacer, digamos, un exterminio de estas dos etnias que vivían en Namibia. Si me permitís una interrupción, sí. El mismo orden racista etnocéntrico que planteo del eurocentrismo es que cuando se produce la posibilidad de descolonización a partir de la segunda posguerra, digamos, con las Naciones Unidas, lo que se liberan son territorios que antes eran unidades coloniales del imperio, pero no de las realidades propias de las etnias al interior de cada país. Es que no conocen. El ejemplo de Somalia es el ejemplo tremendo. Es que aparte de las etnias, y esto me va a ayudar mejor Pepe, que es antropólogo, no conocen de fronteras. O sea, ellos no tienen la noción que tiene el occidental de frontera, ¿verdad? No, eso fue una cuestión de limitaciones geográficas que se plantearon en el reparto del Congreso de Berlín, que vos estás diciendo, entre las grandes potencias coloniales que no respetaron justamente las identidades étnicas. Entonces hicieron que, por ejemplo, Xusluis se pelearan entre ellos, Zulus se pelearan entre ellos. Claro. Sería lo mismo que hubieran hecho acá, pero vos me estás hablando, mira qué interesante, de esas osamentas que fueron mandadas como testimonios de la evolución, porque el hombre evoluciona desde el África, pero llega a una instancia superior que es el hombre europeo, en la cual la máxima manifestación es el inglés. Desde luego, el español es parte del África. Está hablando, hablando irónicamente, imagino. Obviamente que estoy hablando irónicamente. No, porque alguno puede creer que no, pero vos fíjate que acá, en el Museo de La Plata, se exponían justamente los esqueletos y los cadáveres de los tehuelches y de otros habitantes que eran primigenios de la tierra. Bueno, pero se exponían como tales. Estoy hablando de una mentalidad, pero una mentalidad que había tomado el mundo, que era los criterios con los cuales ellos nos juzgan a nosotros. Sí. Cuidado, hay un criterio posibilista y racista en todo esto, tomando las palabras de los compañeros. Disculpame que ahora venís vos, que sos el... No. Bueno, lo quería mencionar porque fue el primer... está un poco olvidado porque inclusive las víctimas que han quedado, que pudieron, digamos, sobrevivir a este genocidio, no han sido debidamente reconocidas. Y las guerras zulúes que veí que fueron las primeras guerras anticolonialistas, las guerras zulúes en el sur de África. No han sido, digamos, como fueron los criminales estos, no fueron juzgados como fueron juzgados los criminales durante... ¿A quiénes te referís como criminales? A los que llevaron a cabo el genocidio en Namibia, los soldados alemanes. No fueron criminales. Criminales son los que matan a soldados europeos. Lo que hicieron ellos en Namibia fue simplemente algo iatrogénico. Mataban una instancia mediana de evolución del hombre. Ellos no consideraban que los naturales... Vamos a aclarar, Pepe, una vez más que estás ironizando. Porque no estoy ironizando. Algunos se puede creer que lo estás diciendo. No estoy ironizando. Ellos consideraban que esos hombres eran subhombres. Bueno. Es más, esa es la base de todo genocidio. En América pasó exactamente lo mismo. Exacto, los consideran subhombres, a eso en voy. En América pasó exactamente lo mismo. Ellos consideran un genocidio matar a un ucraniano, matar a un polaco, algo, porque lo consideraban como pares. Pero todo lo que llamaron tercer mundo, lo que sea extraeuropea, eso no integraba a la humanidad. Y esto es un resabio. Vamos a seguir con el genocidio armenio, que justamente mañana se cumple se conmemora, digamos, una fecha de este terrible suceso para la historia, ¿no? Recordemos que el pueblo armenio y Turquía habían sido conquistados en el siglo XV-XVI por el Imperio Turco Otomano. Cuando se da la Primera Guerra Mundial se produce, recordemos que también hubo una relación siempre muy tensa entre los armenios y el Imperio Otomán. ¿Por qué? Porque unos tienen una religión que es la ortodoxa. Los armenios son católicos. Exacto, católica ortodoxa, y el Imperio Otomano, como bien sabemos, tiene el Islam como religión, ¿verdad? Entonces siempre hubo
a partir de esta conquista, en el siglo XVI, una relación conflictiva con los armenios. Cuando se produce la Primera Guerra Mundial se da un levantamiento en Turquía conocido como el de los jóvenes turcos, en el cual participa Mustafa Kemal Atatürk, que es uno de los responsables justamente del genocidio armenio. ¿Por qué se lo considera genocidio? Y acá también hay algo interesante que tiene que ver con lo que hablaba Javier al principio del programa. ¿Por qué los turcos no reconocen esto como un genocidio? Porque ellos dicen, nosotros no los matamos, los hicimos, ¿cómo se llama? Los deportamos. Entonces nosotros, en realidad, se fueron muriendo en el camino, como si no hubieran hecho nada, digamos, como que si no hubieran tenido ningún tipo de responsabilidad. Lo que yo quiero decir es que ir caminando por la meseta de Anatolia, kilómetros, familias con mujeres embarazadas. Lo acabo de decir, lo estaba pensando. Nuestros Quilmes. Y está del Tucumán hasta el delito de genocidio, el traslado por fuerza de poblaciones, ¿no? Para poniéndolas en situación de que acarree necesariamente su destrucción física, así no lo maten directamente. Eso es parte de un genocidio. Exacto. Recordemos que esto es todo en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en la cual el Imperio Otomano era aliado del Imperio Austrohúngaro y de Alemania. Y entonces ahí también se produce un temor, digamos, del Imperio Otomano, de los jóvenes turcos, de que los armenios se alíen con los rusos. Entonces por eso se da esta deportación masiva, que fue verdaderamente una masacre, porque iban no solamente que tenían que caminar kilómetros en frío, en desierto, familias enteras, sino que iban custodiados por unos soldados, digamos, un cuerpo militar paralelo, digamos, de los jóvenes turcos, que los iban castigando, castigos físicos, bueno, todos sabemos lo que fue. Entonces este también es considerado como digamos, uno de los grandes genocidios de la historia de la humanidad, ¿no? Es más, Francisco, y esto trajo problemas, lo tuvo con Erdogan, se refirió por primera vez al genocidio armenio. Porque parece que el genocidio, cuando estamos hablando, simplemente nadie lo desvaloriza, ¿no? Fue el del pueblo judío, pero no hubo otros genocidios. Y uno de ellos fue el del pueblo armenio, que sobre todo por su característica de ser cristiano, ¿no? Acá no es cuestión de comparar cuántos te mataron a vos, cuántos me mataron a mí. Estamos hablando de genocidio. Pero ¿no? Para ver texto en contexto, digamos, toda esta herencia del siglo XIX que había traído por Hobsbawm, digamos, el progresismo de la razón y del Acuerdo de Ginebra sobre refugiados, prisioneros de guerra y demás, y población civil, también venía con su mismo el darwinismo social, también el antisemitismo, vale, es un conjunto de prejuicios que fueron brutales, digamos. Cuando se redirecciona, rompiendo el acuerdo Ribbentrop-Molotov, digamos, del 39, en el 41, el 22 de junio, comienza la Operación Barrabás, sin que nadie les dijera, los pueblos de Letonia, Estonia, Lituania, Ucrania y Bielorrusia mataron 1.200.000 judíos de motu propio. Sí. Vale decir que estas problemáticas, como dejemos fuera de micrófono, digamos, lo que Hannah Arendt condenó con la banalidad del mar, de que Eichmann era un simple, lejos de Ben Gurión y digamos, todo lo que el Partido Laborista israelí proponía hacer con el gran juicio de Jerusalén, lo que se le probó a Eichmann fue menor, porque es un engranaje. Cuando un sistema político conculca a la sociedad a patrones culturales, ideológicos aberrantes, terminan adocenándose voluntades. Y el racismo con el cual el mundo es visto y desdoblado, y la segmentación social de quienes hoy quedan afuera, esos 30 años de posguerra que nos permitían tener la idea de un progreso infinito de las Naciones Unidas, de las organizaciones por rama de la educación, de las problemáticas infantiles, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera, se ha ido evaporando a través del ascenso del neoliberalismo, que ha, digamos, como decías, negros de mierda, decía recién Pepe. El presidente Obviamente de los Estados Unidos acaba de decir, país, cuando se revisaron los países, El Salvador tuvo uno de los tantos
problemas propios de América Central, Obvio, y tenía sí. una situación de privilegio para los migrantes. Algunos comentarios. Dijo- Primero vamos a saludar a los oyentes, a Irma Ruiz. Pero a dijo Lidia. países de mierda, digamos, Sí. para que quede claro, digamos, el Sí, presidente sí. Trump. Nos mandan muchos saludos los oyentes. María Rosa Maffesoni dice: jamás los turcos reconocieron el genocidio armenio. Acá dice Lidia Nales Ebrauskin, dice: tendría que intervenir más la piba. ¿Te das cuenta, Pepe? Bueno, Tiene bien. razón. No, dice Tiene que razón. no se ordena. buena exposición. Dice: bien, en todo genocidio se considera subhumano al que asesinan. Dice Lidia Enales Ebrauskin, que tuvo que irse del país perseguida por 2 militares. Hay muchos otros comentarios que nos han ido dejando, en donde la gente nos da algunas opiniones sobre las cuestiones de los distintos genocidios que estamos tocando. Después voy a, cuando pueda, ubicar bien los comentarios acá, porque no manejo bien esta pantalla, los voy a terminar de leer, pero hay 17 comentarios que nos han ido dejando, que voy a tratar de reproducir, o si no los daremos a conocer después. Quiero señalar una cosita, un poco para tratar de hacer, digamos, una generalización histórica sobre el tema del genocidio. El genocidio no es algo nuevo, no es que apareció... Está en la Biblia. Claro, el genocidio, muy bien. El concepto lo que holocausto. lo que acaba de señalar Pepe tiene mucha razón, ya aparece en la Biblia cuando Jehová le manda a los judíos exterminar a los Cananeos y a los filisteos. cananeos y filisteos. Exterminar ya es un concepto... Y matar a su simiente. Y Claro, todo. exactamente. Entonces, esto fue practicado por distintos pueblos desde la antigüedad más remota. Lo que característico del siglo XX tal vez haya sido el empleo de medios que no solo que eran nuevos porque eran tecnológicamente nuevos, sino organizados de manera cuasi industrial, es decir, la aplicación de los métodos de producción industrial a la matanza de gente, porque por ejemplo, cuando Atila, los hunos avanzaban sobre Tártaros. o los tártaros avanzaban sobre algún pueblo y lo masacraban y no dejaban a nadie vivo, o cuando pasaba esto, Gengis Khan. claro, Gengis Khan o alguna Gengis Khan, que además estableció una forma de genocidio que es la violación forzada Para reproducir su propia especie, digamos, ¿no? Sí, eso también. En América ha pasado algo similar, hubo poblaciones que fueron exterminadas, si bien como dice Pepe, es cierto que la finalidad de la conquista hispana no fue el exterminio, pero sí hubo durante la conquista poblaciones, etnias que fueron exterminadas, Sí, como seguro. también lo fueron en Norteamérica, ¿no? Con mucha mayor crudeza que en América hispana. No Pero nos olvidemos que vivían tensiones interétnicas y que inteligentemente los españoles y los romanos trabajaron en base a las contradicciones y las tensiones interétnicas entre ellos. No vinieron a un paraíso virginal. Acá se mataban antes de la llegada de Europa como aquellos, ¿no? Tomemos un Tenemos- caso- perdóname, no un caso quería olvidarme histórico. lo que vos dijiste. Actualmente en Estonia, veteranos de la Waffen-SS desfilan y son aclamados por la población. Es decir, qué bravo esto que estamos hablando del genocidio, que hay gente que sigue aclamándonos, ¿no? Pero perdón que te interrumpí. No, simplemente recordar un caso histórico que todos conocemos de la antigüedad, la ciudad de Cartago. También. Cartago fue sí. un genocidio cometido después de la victoria Después de la militar. victoria romana nos República. arrasaron. Pero yendo al siglo XX, hemos tenido estos... Nos falta el holocausto. Claro. Porque es el primero, el de Namibia, viene luego el genocidio armenio y no podemos dejar de lado el holocausto judío. El holocausto judío, que bien ha señalado la estrecha vinculación, no solo con la ideología, sino también con la ciencia, ¿no? Sí. Porque generalmente se nos habla de los nazis como digamos, el entronizamiento de la irracionalidad, pero en realidad
también había un trasfondo pseudocientífico Sí. con el tema de las razas, la teoría de las razas y la teoría de de hecho, la organización del Holocausto bajo el régimen nazi estuvo signada por criterios de racionalidad industrial, ¿no? Exacto. Desde el uso eficiente de formas de exterminio rápidas, hasta la brutalidad de toda índole. Pero digamos que el grueso de los exterminados por los nazis se hizo dentro de este sistema de campos de Y concentración. yo vengo a denunciar, digamos, que el silencio de los académicos, los intelectuales, los medios masivos de comunicación del más grande genocidio del siglo XX, que ha ¿Cuál sido fue? el Frente Oriental. A ver. 7 veces el Holocausto, porque recordemos que en el Holocausto de los 6 millones de víctimas de los campos de concentración eran 5 millones de judíos, de los cuales había homosexuales, tipos deformes, sindicalistas, gitanos, vale decir, toda la Algunos católicos también, católicos perseguidos, o sea, todos que algunos que ayudaron a otros. a los judíos, todos. fueron, exactamente. Y cuidado que ahora también hay genocidio en este momento. No, pero no quisiera pasar porque hay en una Palestina, conciliación en cultural. Palestina están haciendo una Palestina barbaridad. es una barbaridad. Una barbaridad, No estoy acusando a los judíos, por Dios. El pueblo de Israel que sufrió el fascismo hoy reproduce un estado etnocéntrico que somete a condiciones... No es el pueblo de Israel, es el Estado de Israel. El pueblo no lo hace. Eso es lo Bueno, que vos a ver, querías pero- referir, lo del Exactamente, Frente Oriental. que fue No. exterminio, una campaña de exterminio población por población. A ver, poneros en contexto. A ver. Por El- el ejército alemán. El ejército alemán. Se hizo una cruzada Mientras donde estaban avanzaba sobre la portugueses, Unión españoles, Soviética. italianos, austríacos, croatas, toda la cosa. Es una gran cruzada con 3 grandes frentes: Leningrado, Moscú y las petroleras del Cáucaso, que justamente en su paso, tras no lograr conquistar ni Moscú ni Leningrado, se hace una escalada de objetivos en Stalingrado. Y Stalingrado se inicia, digamos... Es el Moloch. Exactamente, en febrero, digamos, se libera en el 43 y comienza la contraofensiva con la reserva de las tropas siberianas, que comienza la imposible. Pero para que veamos la magnitud de lo que fue la guerra, Sí. la batalla de Moscú es la más grande batalla de toda la historia de la humanidad. Pero no es una exageración, porque yo siempre fui antisoviético, y lo más grande que estudiando, por rigor intelectual, tuve que volver sobre mis pasos. 7 millones de soldados. Sí. 4 millones de soviéticos y 3 millones de nazis. Fueron 11 millones de alemanes a la Operación Barbarroja. Sí, sí. Casi logran Leningrado, son rebotados, llegaron hasta 80 kilómetros. Sí, pero ahí a la no par- peleaban soviéticos, ahí peleaban rusos. Los rusos, exacto. Porque peleaban por la Sagrada Madre Tierra. La Vos me gran entendés, guerra porque patria, la acá gran decía guerra patria. alemanes. No eran nazis, eran alemanes. Era el gran rey, claro. Eso fue verdaderamente el encuentro de las Y nacionalidades. para que veamos la magnitud, digamos, de cómo en agosto se comienza a sitiar Stalingrado, en agosto la gran Blitzkrieg llega prácticamente sobre Blitzkrieg, los tres frentes, y Stalingrado lo comienzan en agosto-septiembre. En febrero del 43 se comienza la segunda gran batalla, no es Stalingrado, es la tercera, la segunda es Minsk, la famosa batalla similar a Verdún de los tanques contra tanques. Esa fue Kirks, Exactamente. que 400 Fue tanques. una cosa, y en este contexto se produce una situación de exterminio de cada uno de los pueblos, porque el eslavo iba a ser una raza inferior que debía ser el sirviente del gran imperio nazi. Sí. Ahora lo interesante es que justamente estamos Hitler concluyendo. no pudo tomar Moscú, llegó a 5 kilómetros y está en la cruz. Lo pudo hacer Napoleón, que se le incendiaron, le entregaron, pero Rusia es Rusia, dijo. Rusia es Rusia. Rusia es Tchaikovsky. Muy difícil. Un poco, solo una mención incidental, porque ya llegamos al fin del programa. Después Que no nos dejaste hablar. del holocausto del holocausto judío, que también comprendió el holocausto de los gitanos, Sí, también. Homosexuales. homosexuales, bueno, pero digamos como grupo étnico, el segundo en importancia después de los judíos fue el de los gitanos. Romaníes.
hemos tenido varios otros genocidios en Ruanda, en la ex Yugoslavia, donde hubo acciones genocidas contra ciertos pueblos de la ex Yugoslavia. Fueron algunos contados casos que llegaron a un tribunal penal internacional, y en Argentina tenemos que decir que tenemos el orgullo de ser tal vez el único país en el mundo que juzgó delitos de lesa humanidad de esta gravedad en su propio territorio sin imposición externa, porque lo de Nuremberg fue un juicio armado por exactamente. afuera. Zurdito. Zurdito. Nos tenemos que ir, los despedimos hasta el próximo programa, el lunes que viene, de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. Una nueva hora comienza en Argentina.